A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa que es de ustedes y que para la gloria de Dios lo podemos transmitir el día de hoy para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que todos los de la casa sean bienvenidos para que podamos el día de hoy reflexionar sobre una palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que en este día le damos gracias a Jesús, al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ilumine, nos guíe, y que a ti también que estás ahí en casita o donde quiera que estés sintonizando, viendo este programa, escuchándolo, pues sea de bendición para tu vida. Amado Espíritu Santo, toca a cada una de las personas, llega a sus corazones a través de esta palabra el día de hoy, y que cada uno el día de hoy sienta tu presencia a través de todo lo que vamos a hacer y en sí que la presencia del Señor, la presencia tuya, Señor, se sienta en cada uno de los corazones. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial que creo que se nos hace como conocido, ¿verdad? Es una palabra que siempre nosotros la escuchamos en la palabra, y especialmente hay dos partes en la palabra de Dios en la Biblia, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento. Y fíjense que es una palabra hermosa, son tres palabras, cuatro, que nosotros podemos cambiar nuestra vida a través de nosotros decir esas palabras de todo corazón. Y el tema es: hágase en mí tu voluntad. Cuando nosotros hablamos de obediencia, hablamos de personas, similitud es la humildad. Una persona obediente pues es humilde. Una persona soberbia difícilmente es obediente. Entonces de ahí podemos partir el día de hoy preguntándonos cómo nos consideramos nosotros. Nos consideramos, nos calificamos como personas obedientes o personas rebeldes o soberbias. Cada uno de nosotros sabemos, posiblemente no tengamos un 100 en cualquiera de las dos, pero a veces tenemos mitad y mitad. Somos en algunas áreas obedientes, pero en otras somos desobedientes. Entonces viene a mí especialmente el ejemplo de los niños, ¿verdad? Los niños cuando son pequeños o de mediana edad, pues la madre o el padre o los abuelitos están siempre pendientes de ellos, y decirles: no hagas esto porque te va a pasar tal cosa, no jueguen de esa manera porque se van a golpear, no te vayas a atravesar la calle porque vienen carros, etcétera. Y entonces a veces los niños pues son obedientes, son dóciles, y uno ve en la calle que se dejan hasta tomar la manita, ¿verdad? Pero hay niños que así como que forcejean con sus abuelitos o con sus papás y no se quieren dejar gobernar o no obedecen a las instrucciones de sus superiores. Y entonces ahí vamos viendo la personalidad, el temperamento de los niños. Pero fíjense que eso sucede con cada uno de nosotros adultos, con nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros tratamos de ir haciendo caso a lo que Dios dice, pero tal vez no al 100, pero tratamos de, más que todo cuando hemos conocido al Señor. Y eso a nosotros nos ha traído bendición, nos ha traído un cambio total de vida, porque decidimos un día obedecerle a Dios.
Pero antes de eso nosotros éramos personas tal vez rebeldes, que ni siquiera creíamos mucho en que Dios podía hacer cambios en nuestra vida. Y nosotros nos considerábamos como lo todo. Y pensábamos que no necesitábamos que nadie nos orientara, que nos dijera nada, porque nos creíamos la Mujer Maravilla o el Superman en los hombres. Y eso nos hacía a nosotros sentirnos pues importantes. Pero a medida que nuestra vida va caminando, nosotros nos damos cuenta que hay situaciones en las que debemos de bajar la guardia, debemos de someternos a algo o a alguien, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No en el someterte a que te pongan los pies, sino someternos, por ejemplo, alguien que ha tenido problemas con su trabajo siempre porque es una persona prepotente, soberbia, no sigue instrucciones, pues lógicamente va a tener problemas con su jefe. Y entonces cuando esta persona decide someterse a las normas, someterse a las leyes, a lo que son las normas para trabajar dentro de la empresa, esta persona empieza a ver la diferencia. Y exactamente nos sucede a nosotros cuando decidimos un día u hoy podemos decidir ya no ser nosotros los que gobernamos nuestra vida, sino que dejar que sea Dios el que realmente nos dé las instrucciones para nosotros vivir mejor. Y la pregunta es, ¿a quién le gusta vivir bien o a quién le gusta vivir mal? Tú decides por cuál de los dos optas, si vivir bien o vivir mal. Creo que todos deseamos vivir bien. Aunque puede haber ahí una confusión, que alguien diga, es que yo vivo bien porque vivo la vida loca. Bueno, entonces realmente no vive una vida bien, vive una vida bien momentánea. Muchas veces hay situaciones en las que se cree que se vive bien porque tenés el mejor carro, porque tenés el mejor vehículo, porque tenés la mejor casa, porque no te hace falta nada, porque te vas de viaje, porque tienes lujos, te compras la ropa más cara, tus caprichos están al alcance de tu mano. Y entonces se dice, yo vivo bien. Y qué bonito sería que ese de vivir bien fuera duradero para toda la vida. Y hay personas que sí, gracias a Dios, viven bien, pero no solamente físicamente, sino que viven bien emocional y espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque hay una situación bien clara. Si nosotros decidimos vivir bien bajo las normas de Dios, nosotros vamos a vivir bien para toda la vida. Pero si nosotros decidimos vivir mal, para siempre pues vamos a vivir mal y ¿sabe qué es lo peor? Vamos a tener consecuencias de una vida, como diríamos, de una vida loca, de una vida que no se enfocó en precisamente seguir las instrucciones de Dios. Dice el texto, dice el concepto de lo que es obediencia a nivel espiritual. Y a nivel espiritual significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. Para obedecer debemos saber lo que le agrada al Señor, lo cual requiere que leamos y nos enriquezcamos cada día con la palabra. Entonces esto es bien claro porque aquí no hay de medias tintas. Dice que significa hacer lo que dice en el momento y de la manera que Él dice. No hay pierde. Y para nosotros tener una experiencia real de lo que es obedecer y desobedecer a Dios, nosotros podemos ir al Antiguo Testamento, al Génesis, sin ir muy lejos. ¿Quién no conoce el Génesis, verdad? Todos hemos escuchado hablar del Génesis y hemos escuchado hablar de Adán y Eva.
A mí me gusta mucho hacer la comparación especialmente de la vida de Adán y Eva con la vida de la Virgen María, por ejemplo. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vemos que desde el principio Dios quiso que el hombre y la mujer fueran obedientes y tenía un plan perfecto para ellos. Tenía el mejor paraíso, no les iba a faltar nada, ellos podían vivir ahí de una manera que no podían desear nada, porque dice que vivían hasta desnudos. Y para ellos eso era normal y qué bonito, ¿verdad? Andar paseando por el paraíso desnudos sin pensar que eso era pecado, que era malo, sino que era un regalo de Dios, porque el desnudo, nosotros lo trasladamos a lo espiritual, significa sin nada, despojarnos de todo para poder nosotros sentirnos verdaderamente libres. Cuando alguien da un testimonio, bueno, nosotros le damos algunas instrucciones y le damos ahí las normas para que el testimonio vaya en orden y le decimos, mira, para que el testimonio realmente sea auténtico, tienes que desnudarte ante Dios, no ante la gente, porque no lo hacemos para que la gente te diga que qué bonito testimonio, que cómo sufriste, que pobrecito, pobrecita, o que qué admirable. No, realmente el testimonio es para darle gloria a Dios por los cambios que hizo en nuestra vida. Pero para ello necesitamos desnudarnos, ser transparentes y sinceros. Pues dice que el Señor, ahí en el Génesis, solo para resumir nada más la historia porque es bastante larga, pero el Señor cuando pone a Adán y Eva en el paraíso, pues Él les dice todo lo que tienen que hacer. Pero Él les dice que solo de lo que no pueden comer es de ese árbol prohibido porque les traerá la muerte. Y entonces viene Satanás, que es el enemigo número 1 de Dios, y dice, pues yo no voy a permitir que estos le obedezcan a Dios. Y entonces empieza primero por la vista, porque pone un fruto atractivo y Eva se deja influenciar porque dice que se veía atractivo a los ojos. Y entonces, porque así es el enemigo, nos pone cosas atractivas para que le desobedezcamos a Dios. Como mencionábamos, pone lujos, pone placeres, pone orgullo, pone prepotencia, pone muchas cosas que al hombre o la mujer le agradan. Pone vanidad, pone modas, pone cuantas cosas. Y entonces, como es atractivo, pues el hombre o la mujer dice, ni siquiera piensa si le está obedeciendo o desobedeciendo a Dios. Entonces así le pasó a Eva. Se dejó llevar, se dejó influenciar y comió. Y entonces Dios se enoja con ella, porque realmente no solamente come ella, sino que ella induce a Adán para que él coma. Y entonces vemos que así es la tentación. Usa a las personas para que sean influencia para otras personas. Se le dice, ay, no, hombre, si eso no es malo, ¿qué te pasa? Tú no estás en la era de no sé cuánto, todo lo que puedas hacer y disfrutar se vale. Y entonces es una influencia tremenda en las redes, en la televisión, de muchas maneras hay influencias tremendas que lo que hacen es contaminar al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer caen redondito, pero después viene la consecuencia. Y veamos lo que pasó después de ese lapso donde hay la contaminación, donde hay la influencia y donde hay lo atractivo que el diablo ofrece. Entonces viene ya la ira de Dios, el enojo de Dios, porque Él se los advirtió. Como a los niños que hablábamos, ¿verdad? Uno
se caen, se golpean y resultan llorando. Él dice, te lo dije que no se estuvieran agarrando así o que no se estuvieran golpeando de esa manera, porque se iban a lastimar e iban a resultar llorando. Y justamente es lo que pasa con Dios. Entonces dice que Dios le dijo, entonces ya enojado Dios por la desobediencia, entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas, está en Génesis 3, capítulo 14. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. ¡Wow! ¡Hala, qué tremendo!, ¿verdad? Entonces vemos que ahí es donde la mujer pues recibe la consecuencia de la desobediencia. La voluntad de Dios era que ellos vivieran bien, como lo es para cada uno de nosotros. Pero ellos desobedecieron. Ellos no dijeron, Señor, hágase en mí tu voluntad, como tú has dicho, así lo haré. Sino que ellos lo que hicieron fue dominar su vida, o sea, manejar su vida de acuerdo a su antojo, porque a eso les plació hacer a ellos. Y entonces cuando nosotros caemos en ese punto de desobedecer a Dios, de no hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que vivamos bien, que vivamos en paz. Y no quiere decir que vamos a vivir como en un paraíso donde nada nos va a pasar, pero la paz interior es aquella que se lleva aún en medio de los problemas. Pero ¿cuál es el resultado de tener paz, de tener alegría en nuestro corazón? Es hacer la voluntad de Dios. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento la gran diferencia. Como para Adán y para Eva, Dios tenía un propósito para la Virgen María. Dios la eligió a ella para ser una mujer especial, elegida por Dios para traer la salvación al mundo. Pero María pudiera haber sido desobediente como lo fue Adán y Eva, porque María tenía ya un prospecto de vida, tenía un proyecto donde ella iba a formar un hogar, iba a tener hijos, se iba a casar y bueno, había una boda proyectada. ¿Y qué novia no se siente emocionada o alegre cuando sabe que se va a casar, que va a contraer matrimonio? Y María estaba feliz porque tenía un gran hombre, ¿verdad? Como lo es José. Pero María, cuando recibe ese anuncio del ángel, en San Lucas 1 en San Lucas 1 y versículo 28, dice que el ángel llegó hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal salud. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de sus antepasados. Bueno, entonces aquí vemos que María dice que sintió, para ella era algo nuevo. Y María tuvo temor porque iba a hacer un cambio de vida, porque ya no iba a tener los mismos propósitos ni los objetivos, sino que ella estaba haciendo un cambio de vida total. Pero la diferencia entre Adán y Eva es que ella, se queda conmovida, pero a la vez
ella pues lo piensa, pero el ángel le da ánimo y le dice: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Era porque en su corazón había bondad, había obediencia, y en ella no había rebeldía, y Dios lo sabía, por eso la eligió. Y entonces dice que María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra. Pero toda esta conversación hace que María realmente se sienta confiada, que ella vaya entendiendo que lo más importante no es lo que ella tenía en su pasado, no son los propósitos que ella tenía, sino que el propósito de Dios que le está mostrando el ángel que tiene sobre ella. Porque Él le trae promesas de libertad, promesas de alegría, promesas de gozo. Porque imagínense que a nosotros un ángel nos dijera: no temas, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Wow. Entonces, que fuera una promesa para los que estamos en este momento viendo, escuchando. Y esa promesa del poder del Altísimo te cubrirá puede ser para alguien que en este momento está pasando por una situación de incertidumbre y diga: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que voy a salir de este rollo o no voy a salir? Posiblemente sea un problema emocional, espiritual, jurídico, problema económico, en fin, tantos problemas que pueden haber. Pero en este momento el Espíritu Santo te dice a ti que estás en una situación difícil y que no sabes qué hacer, porque María ahí no sabía qué hacer, estaba como que con temor: ay, ¿será que le creo, que no le creo? Pero a medida que el ángel le fue hablando, ella se fue convenciendo de que realmente la promesa estaba ahí. Y cuando le dice esto: no temas, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso es lo que a cada uno de nosotros el día de hoy nos está diciendo el Señor. No temas por lo que estás pasando, por la situación que estás viviendo, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces vemos que ahí María, pues ahí viene la parte más importante. Voy como a 1000 por hora porque realmente este tema es tan especial, pero el tiempo también es importante, pues, llevar el control. Entonces viene María y a diferencia de Adán y Eva, María expresó su humildad. María no se compara con Eva, porque Eva desobedeció lo que Dios le había prometido y ofrecido. Pero María obedeció y se sometió a lo que Dios le había prometido y ofrecido, que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Y entonces viene, y también Eva tenía esas promesas, porque le dijo que no morirían, que dispondrían de todo, que incluso ellos tenían poder sobre todo lo que ellos veían ahí, pero ella no creyó esas promesas, se dejó influenciar por el mal. Y eso nos sucede o nos puede suceder a cada uno de nosotros. Y María dijo, esta fue la respuesta de María. Eva dijo: es que era atractivo y pues por eso comí. O sea, Eva se dejó guiar por el placer, por la visión de lo que veía, pero María no veía nada. María no estaba viendo nada todavía y sin embargo creía. Y María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Y en eso se basa este tema. Este es el pasaje central de este tema. Porque María le dijo al Señor: hágase en mí tal como has dicho. En algunas versiones dice: hágase en mí tu voluntad. Y cuando hablamos de hacer tu voluntad, significa que yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios.
Tengo que quitarme de en medio, tengo que hacerme a un lado para que Dios pueda hacer su voluntad en mí, porque yo fui creada con un propósito. Él sabía que yo iba a estar aquí este día. Sabía que tú ibas a estar viendo este programa, que lo ibas a estar escuchando. Porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es bueno. Pero la diferencia está en nosotros querer ser como Eva, que quiere hacer su voluntad a pesar del mandato de Dios y de las promesas de Dios, o como María, que sí aceptó ese plan de Dios en su vida y por eso le dice, yo soy la servidora del Señor, yo soy la esclava del Señor, dice en algunas versiones. Cuando hablamos de esclava es que yo realmente obedezco a mi patrón, yo le pertenezco a él y yo hago lo que él dice. Lo que hablábamos de la descripción de lo que significa obediencia en la Biblia es que hagamos lo que Dios dice, cuando dice y como dice. Cada uno de nosotros tenemos la opción de decirle al Señor, hágase en mí tu voluntad o hágase la del mundo. Si decidimos decirle, hágase tu voluntad, hoy vamos a empezar a sentir que nuestros hombros van a ser alivianados porque la carga ya no va a ser nuestra. La carga la va a llevar Jesús y Dios se va a encargar de hacer su voluntad en nosotros. Gracias, Jesús. Hoy pedimos que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros, no en el momento que queremos, como queremos, sino que sea en tu tiempo para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, primero Dios, en el siguiente programa. Esperamos que haya sido de bendición y si usted quiere apoyar al canal Jesús TV, por favor abóquese a ellos, o si quiere apoyar a la comunidad Mujer Virtuosa también, usted pida información y con mucho gusto se le va a estar dando información. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.